Bueno, os damos la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un evento que, la verdad, definió nuestra era reciente, la histórica Cumbre Bilateral de mayo de 2026 en Pekín. Al desgranar los datos y todo lo que pasó allí a puerta cerrada, emerge una imagen súper clara de cómo funcionan realmente las dinámicas de poder del siglo XXI. Así que vamos a ello. Fijaos, mayo de 2026. Para entender la magnitud de esta cumbre, primero hay que asimilar que el mundo, tal y como lo concebíamos a principios de la década, ya había cambiado por completo. Olvidaos de esa idea de una única superpotencia dictando las reglas. Eso ya es historia. El mundo se había convertido en un tablero de ajedrez tremendamente complejo. Y es que el equilibrio era tan, pero tan frágil, que cualquier movimiento en falso o, no sé, una declaración mal calculada, tenía el potencial de desatar una crisis global en cuestión de segundos. La diplomacia, literalmente, pasó a ser un ejercicio de precisión milimétrica. A ver, pongámonos un poco en situación. A principios de 2026, la comunidad internacional venía de sufrir un choque económico brutal y un desgaste político enorme a raíz de la guerra en Irán. Los ecos de ese conflicto sacudieron la economía global, dejando a las principales potencias buscando estabilidad a la desesperada. Y claro, es precisamente este desgaste el que nos lleva al momento clave de mayo, el aterrizaje del Air Force One en Pekín. Eso es monumental, porque era la primera visita de un presidente de Estados Unidos a China en casi una década. O sea, no fue un viaje de cortesía, fue pura necesidad diplomática y económica tras la crisis de Oriente Medio. Pasamos a la sección 1. Objetivos contrarios. Veamos esas metas asimétricas. Mirad, había una asimetría clarísima en las prioridades de ambos líderes. Por un lado tenemos a la delegación estadounidense, que llegó con la urgencia total de proyectar fuerza y recuperar su prestigio internacional tras el conflicto iraní. Sus metas eran muy concretas: asegurar compras masivas para calmar su economía, conseguir que Pekín usara su influencia para reabrir el estrecho de Hormuz y, súper importante, intentar frenar un poco la carrera armamentística de la inteligencia artificial. En cambio, por el otro lado, China iba a lo suyo. Para Xi Jinping, esto no iba solo de firmar acuerdos comerciales. Era el escenario perfecto para demostrarle al mundo entero que la gran revitalización de China ya no era un proyecto a futuro, sino una realidad innegable y absoluta. Y así entramos en la sección 2, la cumbre de estancamiento, poder y tecnología. Para entender por qué hablamos de estancamiento, hay que fijarse en un detalle fascinante: ¿quiénes estaban en la habitación? Más allá de los típicos políticos y funcionarios, destacaba la presencia de auténticos titanes tecnológicos. Gente como Elon Musk de Tesla o Jensen Huang de Nvidia, paseándose por el gran salón del pueblo con la misma relevancia que los secretarios de Estado. Esto es clave porque ilustra brillantemente que en 2026 el poder del Estado y el poder tecnológico se habían vuelto absolutamente inseparables. Ya no se negociaba solo por territorios físicos, sino por microchips, redes neuronales y el futuro tecnológico. Y, paradójicamente, toda esta fastuosidad y las cenas de gala contrastaban un montón con lo difícil que estaba siendo lograr avances diplomáticos de verdad. Vamos con la sección 3. Acuerdos y líneas rojas, resultados y fricciones. 200. Quedaos con ese número, porque representan literalmente los 200 aviones Boeing que China acordó comprar. Y esto sumado en miles de millones en productos agrícolas estadounidenses. Fueron unas victorias comerciales súper calculadas y simbólicas. Para Estados Unidos, claro, estos números dieron los grandes titulares que la administración necesitaba para vender un éxito en casa y aliviar la presión económica. Pero, y aquí viene la realidad, los expertos señalan que aunque financieramente masivos, estos acuerdos eran más bien una tirita. Una tirita sobre una relación comercial súper compleja, más que una verdadera reestructuración del comercio bilateral. Ahora bien, donde sí hubo un intento real de mirar hacia el futuro fue en la tecnología. Se establecieron unos protocolos de salvaguarda de inteligencia artificial absolutamente cruciales. El primer paso fue sentar las bases para unos acuerdos bilaterales, reconociendo que ninguna de las dos potencias quería una IA militar controlada. Y el segundo paso, y quizás el más vital en términos de seguridad, fue comprometerse a que estas tecnologías no cayeran en manos de actores no estatales o grupos extremistas. Fue uno de esos raros momentos de lucidez donde ambas superpotencias reconocieron que, oye, hay amenazas tecnológicas que están muy por encima de sus propias rivalidades. Pero claro, una vez firmados los acuerdos comerciales y los protocolos de IA, la gran pregunta surge de inmediato: ¿qué pasó con las verdaderas tensiones globales? Es decir, ¿qué ocurrió con esas fricciones profundas que motivaron la cumbre en primer lugar? Porque debajo de todo ese protocolo y los brindis reinaba un estancamiento absoluto en los temas más críticos. La línea roja, así, sin rodeos. Con esta frase tan contundente, definió Xi Jinping el tema de Taiwán durante las negociaciones. Y es que esta fue la barrera inamovible de la cumbre. Cero concesiones.
China dejó clarísimo que cualquier intromisión externa sobre el estatus de la isla era totalmente inaceptable. La respuesta diplomática de Estados Unidos, pues optaron por dejar en suspenso la venta de armas a Taiwán, una jugada súper calculada para evitar que la cosa escalara en ese momento, pero que evidentemente dejaba el problema ahí, latiendo. Taiwán siguió siendo el punto de fricción definitivo, una sombra constante sobre cualquier otro acuerdo que hubieran alcanzado. Y esto nos lleva a la sección 4, la nueva era multipolar, el orden fragmentado. A ver, para entender bien esta nueva era, hay que rascar un poco bajo la superficie de los discursos. Detrás de tanta diplomacia se había consolidado una realidad innegable, un eje estratégico brutal. China se había posicionado de manera muy clara como el salvavidas económico fundamental para naciones como Rusia e Irán, un respaldo que les permitía básicamente resistir las sanciones occidentales. Y como China no cambió su postura sobre Irán durante la cumbre, demostró que este triángulo operaba como un contrapeso real y súper efectivo frente a Washington. Hablamos de una tregua bastante incómoda, donde las sanciones de siempre ya no servían de nada ante la creación de estos nuevos sistemas económicos alternativos. Todo esto converge en un concepto clave que debéis conocer: multipolaridad extrema. O sea, un mundo totalmente fragmentado. Pensadlo un segundo. El simple hecho de que Estados Unidos tuviera que sentarse con su mayor rival para pedirle ayuda y pacificar Oriente Medio es la prueba irrefutable de que la diplomacia unilateral ha muerto para siempre. Las superpotencias compiten a muerte, sobre todo por la supremacía tecnológica y militar. Pero, y aquí está la gran paradoja, la interdependencia es tan grande que están obligadas a negociar cara a cara. Porque de no hacerlo, el riesgo es el colapso total del orden mundial. Es fascinante, son rivales absolutos que se necesitan mutuamente para no hundir el tablero entero. Así que, para cerrar este análisis, nos queda una reflexión abierta y vital. Este viaje de 2026 no resolvió mágicamente la rivalidad del siglo XXI, sino que dictó sus nuevas reglas. Viendo cómo se ha consolidado de forma innegable este eje entre China, Rusia e Irán, y con un Occidente intentando adaptarse a esta multipolaridad extrema, la gran pregunta que va a dominar los próximos años es: ¿cómo reconfigurará este nuevo eje la próxima década de diplomacia? A partir de ahora va a hacer falta un nivel de pragmatismo y cálculo casi quirúrgico. Ha sido un recorrido apasionante por la geopolítica detrás de esta cumbre y nos recuerda de forma clara que, en el escenario de hoy, cada movimiento, cada tecnología y cada alianza cuentan más que nunca. Apoya nuestro proyecto, tú eres parte de él. Síguenos, comparte y danos like. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.